Grabar. Hola, ahora sí, ¿me escucha? Fondo virtual. Sí, Luis. Ok, muy bien. A ver, estábamos dando respuesta a las preguntas y compañeros. Entonces, cuando yo voy a hacer esa distribución primaria, solamente va a ser la distribución de la materia prima y la mano de obra directa. Eso es lo que se va a distribuir a cada departamento. Pero, a ver, también hay que tomar en cuenta algo. Cuando yo hago el traspaso de los costos de un departamento a otro, no siempre se llega a culminar todos los productos. Es decir, van a haber productos que van a quedar en proceso. Esos productos que están en proceso, o sea, lógicamente, nosotros como dentro de la contabilidad, no vamos a nosotros a agarrar y decir, ok, ese producto en proceso tiene un valor tanto. Entonces, esa información del grado de avance de producción va a estar dada a través de un informe. Entonces, a ver, conclusión. La contabilidad lo único que va a hacer es llevar los registros individuales para determinar los costos incurridos dentro del proceso de producción continua con el propósito de determinar el costo total de los productos, ¿no? Y obtener el costo unitario. Ese costo unitario de producción debe ser el más eficiente. Entonces, cuando yo hablo de una distribución primaria, estoy diciendo que de departamento A a departamento B, los costos que van a ser transferidos van a ser los costos de la materia prima y la mano de obra incurrida del departamento A al departamento B. Esa distribución lo va a determinar el departamento de producción o el jefe de producción. Va a haber una planilla o un informe de producción en el cual producción me va a decir de las 500 cervezas o latas de cerveza que se van a producir, han culminado la primera etapa, qué sé yo, de cocido, ¿no? Por decirlo, o del molido de la cebada, primera etapa, claro. De esas 500, 400 pasan a la etapa 2 que sería ya el cocimiento, y 100 quedan pendientes en el departamento A, pero a un grado de avance del 80%, ¿ok? Es decir, falta un 20% para que ese producto termine su proceso de producción y pase de 100 al producto, pase allá, ¿no? Pasa allá al departamento 2. Entonces, ahí nacen las unidades equivalentes, justamente. Ok, entonces, ese prorrateo o esa distribución de esos costos van a estar en función a ese informe. Entonces, ok, si yo asigné 5.000 bolivianos en materia prima por cebada, entonces digo, el 80%, ¿no? de 100 latas de cerveza están pendientes, quedan en el proceso uno, y las otras 400 pasan al proceso 2. Entonces, de los 5.000 distribuiré, ¿no? Distribuiré la porción que le corresponde de valor valorado de esas 400 para el departamento 2, y el saldo de las 100 quedará en el departamento 1, pero al 80% de producción. Entonces, ahí voy a determinar esa producción equivalente. Y así voy a ir llevando los costos. Entonces, ese prorrateo va a estar en función a ese informe que elabore, lógicamente, el jefe de producción en cada una de las etapas de producción. No nos olvidemos que nosotros, cuando vamos a elaborar estados financieros, lo que hacemos es un corte, ¿claro? Es como una fotografía, ¿claro? Al 31 de agosto, ¿claro? Cierro estado financiero para tener estado financiero mensual, y ahí digo, ok, tenía que producir 500 latas de cerveza, pero resulta que a esa fecha 400 pasaron al departamento 2 y 100 quedaron acá. Y la pregunta es, ¿cómo distribuyo esos costos incurridos? Ah, voy a tener que hacer el prorrateo, ¿no? 80-20 y equivalente al 80% del avance de la 100. Entonces, hago esas distribuciones, esos cálculos matemáticos en función a las proporcionalidades y equivalencias, y determino los costos. Pero 5.000, 3.000, 4.100 pasarán al departamento 2, y el saldo, en este caso los 900, quedan como costos en el departamento 1 hasta que termine el proceso de producción de esas 100 y vuelvan a pasar al departamento 2 esas unidades restantes. Y así se va a ir
en este caso, pasando de departamento a departamento hasta que lleguemos a la última fase, ¿no? En la cual tengamos ya productos terminados. A eso se refiere con la distribución de los costos. Entonces, cuando yo voy a distribuir esos costos de mano de obra y material directo, pues se denominará distribución primaria. Ahora, hay que entender que en cada departamento también existen departamentos de servicio. Ah, no, resulta que en el proceso de cocción, ya una de las hornallas, ¿no? Porque no es una olla gigante donde se pone la cebada y comienza a hervir. Resulta que una de las hornallas no está funcionando bien o dejó de funcionar. Entonces, en ese momento se lo llama el departamento de mantenimiento y dice, oiga, señores, tenemos este problema aquí en las hornallas. Entonces, el departamento de servicios llega y comienzan a hacer la reparación y corrección del problema. Ok, tardarán media hora, lo solucionaron. Ese costo incurrido de las manos de obra del departamento de servicios y los repuestos o accesorios que han utilizado tienen un valor dentro del costo de producción. A eso le denominamos, en este caso, los costos indirectos, ¿no es? Porque no forma parte del producto, pero sí es necesario. Entonces, ese costo indirecto también va a ser prorrateado a la siguiente etapa, a la tercera etapa, y al momento en que yo haga esa distribución de los costos, se denominará también ahora prorrateo secundario. ¿Correcto? Entonces, ahí viene ya distribución secundaria, porque lógicamente hemos incurrido un costo de servicio, cosa que no es común. Ok, y así vamos a ir etapa por etapa. A eso se llama ya distribución combinada. Pero resulta de que se vuelve más compleja si no solamente fabrico cerveza de diferentes, puedo fabricar también otros subproductos, qué sé yo, cerveza y qué sé yo, un subproducto de un energizante, ¿ok? Que esté también a base de cebada, ¿ok? Es un producto distinto al producto inicial, son dos productos, o pueden ser dos o tres, cuatro, cinco productos, entonces la distribución de los costos de la mano de obra y el material directo, que sean los costos directos, van a tener que distribuirse a los productos de cerveza y a los productos, qué sé yo, de los energizantes. Entonces, resulta de que la distribución va a ser más compleja, ¿no? Porque vamos a tener que determinar cantidades de producción en cada departamento de un producto A, producto B, y eso va a generar también un rateo más complejo. A esa distribución se determinará distribución terciaria o prorrateo terciario. Ese prorrateo va a estar en función al criterio que el de jefe de producción también proporciona la información. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere con los prorrateos. Bueno, jóvenes, creo que estoy grabando, sí, ¿no? Ah, sí, grabación continua. Es importante que esto quede grabado para la clase. Ya, muy bien. Ahora, hemos visto los tipos de prorrateo. Vamos otra vez a compartir acá las formas o criterios de distribución de los costos. A ver, ahora bien, eh, mm, ¿cómo sería nuestro asunto contable? Y en la primera fase, cuando el departamento de producción, ¿no? En este caso, hace el requerimiento de estas materias primas para iniciar la producción de tal producto. Bueno, dijimos al inicio, bueno, la producción va a tener que elaborar una orden de trabajo en la cual va a hacer un requerimiento de qué cantidad necesita para producir qué cantidad, lógicamente. Contablemente nosotros, voy a abrir un archivo de Excel. Voy a compartir mi pantalla. Me van a confirmar si lo ven. Ok, este es un archivo de Excel. ¿Lo ven, no? Muy bien, voy a hacer un poquito más grande. Entonces, a ver. Cuando producción, o sea, cuando iniciamos el proceso de producción, producción hace el requerimiento de 5.000 kilogramos de cebada. Ok, de cebada.
para producir 500 latas de cerveza. Listo. Para eso va a tener que elaborar producción una orden. Orden de trabajo. Se inicia la orden de trabajo de producción. Y pongámosles un número cualquiera. ¿Ya? La orden de trabajo número 12, ¿no? El cual asciende el valor, asciende a bolivianos 5.000 valorado esa cantidad de cebada, ¿no? Estaríamos hablando de 1 peso por cada kilogramo, ¿no? Eso es lo que se tiene que contabilizar. A ver, aquí nace este tema. No nos olvidemos que también existen técnicas de evaluación de inventario, ¿se acuerdan? ¿No? ¿Se acuerdan que en la contabilidad, ¿no? Y lo han visto en contabilidad básica, en contabilidad 1 y en contabilidad 2, lo han tenido que ver también, es que existen modelos en este caso, existen técnicas de evaluación de inventario, es decir, existe un método llamado PEX, primeros en entrar, primeros en salir, y también existe un método WEX, últimos en entrar, primeros en salir, y también el costo promedio ponderado, ¿no? El CPP. Cada uno de ellos es distinto, ¿no? La valoración o determinación al cual se va a determinar la salida de la mercancía, ¿correcto? Esto bajo un sistema de control de inventarios perpetuo, ¿correcto? Esto ya ustedes lo saben. Bueno, entonces, cuando el departamento de producción haga la orden de trabajo para solicitar esas 5.000 kilogramos de cebada, pues el departamento, bueno, la contabilidad debe determinar cuál va a ser la técnica de evaluación de salida de estas mercancías. O sea, CPP, será el PEX o será el WEX. Eso dependerá, pues, ¿no? Dependerá del método que hubiese determinado la empresa. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere con esta parte, ¿no? CPP, PEX, WEX. Entonces, estas son las técnicas que nosotros debemos terminar. ¿Por qué? Porque de cierta manera nos va a ayudar también a determinar los costos de producción. A ver, vamos a hacer una retroalimentación. Bueno, ustedes ya lo han visto esto. A ver, ¿cuál es la diferencia entre el método PEX, WEX y costo promedio ponderado? ¿Cuáles son aquellas ventajas o características que ustedes identifican en cada una de ellas? Porque se habló, bueno, cuando yo hablo de esto y digo lógicamente que la mayor parte de las empresas deciden, pues, lógicamente, utilizar el CPP porque de cierta manera ofrece estas ventajas a diferencia del PEX y el WEX. Claro que el PEX y WEX me ayuda a tener un control de las existencias en función al método, ¿no? ¿Por qué? Porque también pueden haber ciertas características en función al tipo de productos que se comercialicen. A ver, ¿quién me habla de las ventajas de utilizar un método con otro y con otro? Porque, ojo, eso dependerá mucho de cuál yo decida utilizar, ¿no? Bueno, ¿están ahí? Me refiero a esta técnica de evaluación. No estás compartiendo, no estás viendo. Ok, jóvenes, ¿están ahí? Necesito que participen ustedes, jóvenes. Esto es algo que ustedes han visto ya en Conta 2. Porque han visto, ¿no? En Contabilidad 2, ¿de qué se trataba Contabilidad 2? Contabilidad 2 se basaba prácticamente en los sistemas de control que la contabilidad establece para el rubro del activo, o sea, este rubro corriente y no corriente. ¿Correcto? Ustedes recordarán, primer tema. Activo disponible. ¿Cuál es el sistema de control? Arqueo de caja y conciliación bancaria. Por eso aprendían ustedes cómo elaborar un arqueo de caja y cómo elaborar una conciliación bancaria. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo era determinar el saldo real que se va a expresar en los estados financieros con relación a caja. ¿Por qué? Porque existe la susceptibilidad de que el saldo de la contabilidad en la cuenta de caja no sea el que tenga efectivamente en la cajera.
¿Por qué? Porque la cajera puede ser que tenga a esa fecha vales, recibos o incluso facturas que no ha descargado. Entonces, va a haber una diferencia. Yo digo, en mi contabilidad tengo en caja 500 pesos y resulta que la cajera tiene 10 pesos físicamente. Los 490 lo tiene en documentación, pendiente de rendir. Es más, incluso la suma de los vales, recibos y cajas y el dinero que tiene, que son los 10 pesos, no llega a sumar los 500 que tiene la contabilidad, se identifica entonces que incluso hay un faltante. Entonces, todo eso se debe contabilizar. ¿Para qué? Para determinar el saldo. Si ella tiene 10 pesos físicamente, yo en mi contabilidad debo tener ahí 10 bolivianos como saldo. Ese es el sistema de control que establece un archivo de caja. Correcto, porque el saldo de 500 pesos no es razonable a esa fecha. Lo razonable es 10 pesos, porque eso tiene la cajera. ¿Correcto? Entonces hay que ajustar. Por eso llamamos ajustes. Muy bien. Lo mismo pasa con los bancos, ¿correcto? Las cuentas bancarias. Ah, llegamos al activo realizable, ¿se acuerda? El activo realizable habla justamente de las existencias de mercancías. ¿Cuáles son los sistemas de control ahí? Los métodos de evaluación de salida de las mercancías. Llámese PEX, WEX, costo promedio ponderado. Nos vamos a valer de estos métodos para también determinar los costos. No nos olvidemos que dentro de lo que va a ser el proceso de determinación de los costos incurridos en un producto, tenemos que nosotros trabajar en determinar que estos costos sean los más bajos posibles. Entonces, para mí, utilizar el PEX puede ser ventajoso o no, el WEX también, o por qué no el CPP, el costo promedio ponderado. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas como todo. Entonces, ahora yo les pregunto, llamando lo que ustedes avanzaron allá en contabilidad 2, a ver, ¿qué es lo que ustedes entendieron con este método de CPP, el PEX y el WEX? ¿Y cuáles son aquellas características o ventajas que ofrece cada uno de ellos? ¿Por qué yo decido? Porque ojo, yo voy a decidir en un momento determinado cuál utilizar. Yo tengo que identificar las características del negocio y cuál de estos métodos se ajusta mejor a mi negocio, ¿correcto? A mi empresa. Por eso decido por uno de ellos. A ver, vamos a llamarlos. Voy a ver aquí en la lista. Son 17, ¿no? A ver, vamos a ver. A ver, al azar. Maite Álvarez. Maite, a ver, cuéntenos, ¿cuál usted considera que sería más eficiente para una empresa industrial utilizar justamente estos sistemas de evaluación de mercancía? Eh, Buenos días, Licen. Tal vez para una empresa industrial sería el método PEPS, porque, bueno, podría tener esta empresa productos perecederos, donde los primeros productos que sean adquiridos deberían salir. ¿Por qué? Precisamente porque son perecederos, a diferencia de otras empresas que tal vez podrían utilizar el método webs, que son los últimos en entrar, primeros en salir. ¿Por qué? Porque estas empresas tal vez trabajan con celulares o con ropa y pues como la mayoría quiere lo de moda, entonces sería los últimos en entrar, primeros en salir, es por eso que se utilizaría este monto. Según tengo entendido, el promedio ponderado los utilizan las empresas que tienen bastante o sea, es bastante cambiante el precio unitario de cada producto adquirido. Y entonces para una empresa industrial, creo yo que sería el método PEPS. Muy bien, muy bien, excelente. En otras palabras, dependerá mucho del producto que se fabrique, pues, ¿no? Exactamente. Método PEX. Cuando vamos a ver los ejercicios, vamos a utilizar justamente un método de evaluación de inventario. Y como dice su compañera, efectivamente, eso dependerá mucho del tipo de producto que vamos a utilizar, ¿no? Fabricar en realidad, ¿no? En sí. Por ejemplo, en la empresa cervecera, lógicamente,
el conservar por mucho tiempo más la cebada, pues lógicamente va a perder sus valores nutricionales y no va a ser lógicamente eficiente dentro del proceso de producción. Es más, la empresa cervecera lo que busca es obtener la mejor cebada para obtener un producto de calidad. Ok, estoy viendo por acá. A ver, el costo promedio ponderado, como dijo su compañera, es cierto, pero hay que entender algo. Los precios en el mercado fluctúan porque existe una inflación, ¿ok? Entonces, al existir una inflación, los precios tienden a subir a través del tiempo. Cuando hablamos de la teoría financiera, una unidad monetaria hoy va, no es igual a la capacidad económica que tenga la unidad monetaria mañana, ¿ok? Es decir, una unidad monetaria hoy vale más que una unidad monetaria mañana, ¿correcto? Ejemplo, un boliviano hoy compró 2 panes, ¿correcto? Mañana, con ese peso, puede ser que llegue a comprar un pan. Estamos hablando de la misma unidad monetaria a través de tiempo, pero lo que se perdió fue la capacidad adquisitiva de esa moneda. Entonces, a ese tema nosotros le llamamos inflación. Entendiendo eso, los precios en el mercado van a fluctuar, eso es lógico. O sea, los precios van a tender a incrementarse porque va a existir una inflación. Entonces, por ejemplo, una empresa comercial que se dedica a comprar productos, ¿no? Estos productos ya terminados que fabrican estas industrias, que estamos viendo nosotros aquí, que estamos viendo las industrias que determinan, que fabrican productos, ¿no? Homogéneos en grandes volúmenes, y lógicamente ellos dentro del proceso de producción necesitan ser eficientes en la determinación de los costos para ser competitivos en el mercado, pues lógicamente utilizar un método de valoración de salida de mercancías le va a ser vital. Tenemos que ser eficientes en la determinación de costos. Si yo soy una empresa, por ejemplo, una empresa industrial manufacturera que va a producir productos, por ejemplo, como productos farmacéuticos, lógicamente los químicos y demás tienen una fecha de vencimiento. Entonces, tengo que tener el cuidado de utilizar los químicos que se van a vencer más próximamente. Entonces, utilizar un CCP va a generar un proceso más complejo y decidiré mejor utilizar un método de valoración de salidas de mercancías PEX, ¿verdad? Identificando que los primeros productos que me ingresan a mi almacén tienen que ser los primeros, porque se entiende que esos productos tienen una fecha de vencimiento más cercana a la fecha de producción. Entonces, lógicamente, en esa industria utilizarán este método para poder controlar qué productos van a ir asignando a producción. Pero si estamos hablando de, por ejemplo, una empresa de vinos, vinícola, ¿no? que produce el vino, ustedes saben que el vino, mientras más añejo, es mucho mejor, ¿no? Menos oxígeno hubiese tenido y relacionado con el ambiente, mucho mejor, tenga una mayor conservación de años, es mucho mejor. Entonces, este tipo de empresas, dentro de ese proceso de producción de vino, pues les convendrá utilizar, qué sé yo, el método de WEX, ¿no? O dentro de lo que va a ser el proceso de producción, últimos en entrar, primeros en salir. En cambio, el costo promedio ponderado generalmente se asocia a las empresas comerciales. ¿Por qué? Porque las empresas comerciales compran productos, hacen una reposición de sus inventarios para la comercialización. Aunque ellos son los que venden el producto al consumidor final, ¿correcto? Entonces, sus ventas son al menudeo. Muy bien. Ellos no compran para tener un gran stock de productos. Entonces, ellos constantemente van a hacer renovación de sus productos para la comercialización. Entonces, ellos van a estar constantemente afectados por la inflación, porque hoy compro las bicicletas que voy a vender a 200, mañana 210, 205, 208, y producto de las negociaciones, el volumen que yo compre, los precios van a fluctuar, ¿no? Oye, entonces, esa fluctuación de precios, si yo utilizo Pepsi West, me va a generar un problema en la determinación de mis costos de mercadería vendida dentro de una empresa comercial.
Se utilizaría un PEX, primero sin entrar, primero sin salir, en una empresa comercial significaría prácticamente que los costos de los primeros productos al momento de terminar la utilidad bruta va a ser mayor, porque las primeras compras van a ser generalmente un valor menor, ya que las últimas compras van a tender a un incremento no significativo o a veces significativo, quién sabe. Todo esto también dependerá del entorno económico en el cual se encuentre, lógicamente, el país. Hoy día, por ejemplo, tenemos una inflación que se está descontrolando poco a poco, entonces eso genera mucha incertidumbre. Entonces, considerar un PEX, un WEX para una empresa actualmente es más complejo porque eso dependerá de la realidad económica. Entonces, para mí como empresa, yo optaré por el CSP porque de cierta manera podré determinar un costo promedio en función a las fluctuaciones de los precios de reposición de esas mercancías para que mi costo sea más o menos uniforme a través del tiempo y mi utilidad bruta sea también uniforme, se entenderá así. El problema del costo promedio ponderado es que en el momento en que suceda una desviación de uno de los productos y esté muy disperso, ¿no? Como el promedio móvil, eso generará una alteración significativa. Entonces hay que tener cuidado con el CPP. Solamente eso, que con los costos de reposición de mercancía no estén muy por encima. Por ejemplo, yo compro a 10, compro a 12, 11, 10, 10.50, 10, 11 y un día eso pasa, lo compro a 25 el producto. Entonces, cuando ese último valor de compra está muy disperso del promedio, de la media, eso va a generar que el promedio se incremente significativamente entre 10 a 25, el promedio va a ser, qué sé yo, va a ser 17, por decirlo. Entonces, si la media era 10.5, esa, esa diferencia significativa entre el precio normal a ese otro precio que se alejó totalmente de esa media, genera ese error. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tema, ¿ya? Luego, lo demás, de cierta manera, benefician, ¿no? Dependiendo, lógicamente, de la situación. Primero es en entrada, primero es en salir. Se entiende que los primeros productos que ingresaron alimentarios tienen un valor menor. Entonces, en los primeros años, en las primeras ventas, tendremos un beneficio menor, ¿no? En la determinación de los costos, influenciando directamente en la utilidad del ejercicio. Lo mismo, lo contrario sucedería en el método VEX. Los últimos productos que ingresaron tienen un valor mayor, por ende, en los primeros años habrá un sacrificio mayor de asignación de costos, entendiendo que cuando toque tomar los costos de los últimos productos o de los primeros productos bajo el método WEX, ya ahí se verá la afectación y la deducción de los costos determinados. Entonces, todo eso dependerá, ¿no? Dependerá de la naturaleza del negocio y de la empresa, pero cada uno ofrece beneficios y ventajas, ventajas y desventajas. Muy bien, entonces, vamos a utilizar uno de estos métodos, lógicamente, dentro de lo que va a ser la solución de los ejercicios prácticos, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Como le dije, en la parte práctica, el día lunes arrancamos con las partes prácticas hoy, ¿no? Hoy día estamos viendo la teoría, un poco aquí, allá, para acá. ¿Por qué? Porque estamos bajo un entorno virtual y estas cosas quiero que lo veamos ahí en el aula. Muy bien. Eh, a ver, ¿qué más, ¿qué más tendríamos que ver con la parte teórica? Estábamos viendo el tema del registro contable. A ver, lo tengo aquí en mi libro de Excel. No, entonces, la producción, dicen, ¿no? El departamento de producción, aquí no. El departamento de producción hace su requerimiento, ¿no? A almacenes de 5.000 kilogramos de cebada para producir 500 latas de cerveza. La UTE es la número 12 y el costo asciende a unos 5.000 bolivianos. Entonces, ¿cómo va a ser mi registro contable? Yo aquí tendré la fecha, vamos a hablar del formato del libro diario, la fecha, tengo un detalle, por aquí vamos a poner el tipo de comprobante. Tendríamos también el detalle de descripción de las cuentas y tendríamos las cuentas que se van a debitar y las cuentas que se van a acreditar, ¿no? En la columna debe y haber. Entonces yo agarro acá, tengo mi librito, listo, entonces acá. Tipo de comprobante, tengo el detalle, listo más acá y tengo los movimientos en la columna debe y haber.
y lo vamos a hacer acá. Ojo que todo este proceso de registro obedece lógicamente cumpliendo normativas contables, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, vamos a, vamos a hacer mención a la aplicación. Ok, esto de acá, esta estructura, este libro diario, lógicamente obedece a principios contables, ¿no? A ver, lo primero que yo tengo que hacer en la elaboración de documentación contable es identificar a quién le pertenece este documento. Lo primero, vamos a poner, la empresa se llama Industria del Sur, del Sur SRL. Es un nombre de NIC, ¿no? Constituida legalmente en el país. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Y dónde está su casa matriz? En Santa Cruz, Bolivia. ¿Correcto? Esto, por si acaso, todos los documentos que procesa la contabilidad los debe tener. Esto de acá, jóvenes, obedece a principios contables. ¿Qué principio sería este? Norma contable uno, ¿no? Porque todo en realidad está enfocado, todo lo que hacemos en la contabilidad debe estar enmarcado en lo que son las normas contables. Y tenemos la norma contable uno que habla sobre los principios contables. Resulta que cuando yo identifico a quién le pertenece, se entiende que este sería el principio de ente, ¿no es? ¿Qué dice el principio de ente, no? Porque tengo que identificar a quién le pertenece este libro diario. Este libro diario, ¿qué tipo de documento es? Fíjense, aquí tengo que poner libro diario. Libro diario. Ok, entonces. Primero, Industria del Sur. Este libro diario le pertenece a Industrias del Sur SRL. Industria del Sur es un ente y en función a los principios de contabilidad, pues ente es justamente un principio que debemos identificar en el momento de elaborar documentación o registros contables. ¿Por qué? Porque el ente, ¿qué dice el principio de ente? Dice, ente será aquella entidad, bueno, ente es muy distinto de la persona. ¿Por qué? Porque una persona puede tener distintos entes, entendiéndose que ente sería la entidad económica a la cual le van a pertenecer estos estados financieros. Entonces, ¿es muy distinto de la persona? Sí. ¿Por qué? Porque una persona puede tener distintos entes. Imagínense yo soy José Luis Ortega, yo tengo mi NIC como profesional dependiente, ¿correcto? Obviamente, ente José Luis Ortega. Puedo ser socio de la empresa Industrias del Sur SRL. José Luis Ortega es propietario o parte accionista de la Industria SRL, pero es muy distinto a la persona, porque la Industria del Sur es muy distinta a José Luis Ortega, entonces, pero pertenecen a la misma persona, de cierta manera. Bla. Pero también puedo ser dependiente, ¿no? Puedo trabajar en una empresa y tributar y también tengo, lógicamente, mis condiciones de dependencia y ahí percibo un ingreso, una ganancia. Entonces, entonces, un ente, ¿no? Es distinto a la persona y este principio me dice, me obliga a que yo siempre dentro de los registros contables debo identificar a quién le pertenece, a quién es el ente propietario de este registro. Entonces aquí decimos, ok, Industria del Sur. Si ustedes se percatarán, toda la documentación, libro diario, libro mayor, balance de general, estado de resultados, los 5 estados financieros, todos siempre identifican al ente. Libro mayor, ¿correcto? La hoja de trabajo, el balance de sumas y saldos. Siempre tenemos que identificar al ente cumpliendo el principio de ente. ¿Cómo está conformado este reporte? Este es un libro diario. Principio de disposición, porque este libro diario está conformado por fecha, tipo de comprobante, detalle, debe haber los movimientos, ¿no? De acuerdo a lo que es la regla de partida doble. Y siempre debemos, abajo, después de colocar el tipo de documento, colocamos en qué moneda está. Dice aquí, expresado en boliviano, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir un principio, ¿no? Que es moneda en cuenta, boliviano, porque los registros contables
Ustedes deben estar expresados en la moneda de curso legal del país. Estamos en Bolivia, es boliviano. Entonces tenemos que hacer siempre este registro, ¿no? Y especificar cuál es el tipo de moneda cuál estarían expresados. Muy bien, entonces aquí, ¿qué hacemos? Aquí tengo yo, enter, listo. Agarro el asiento número 1, ¿no? El asiento contable número 1. Cuando ya producción, en este caso, hace requerimiento de 5.000 kilogramos de cebada, pues lógicamente estos 5.000 kilogramos va a ser para producir 500 latas de cerveza y la orden de trabajo es número 12. Entonces yo aquí colocaré, no tengo la fecha, pongámosles hoy día 6 de septiembre de 2024, ¿no? Ok, producción hace requerimiento. ¿Qué cuenta voy a utilizar? La cuenta contable va a ser productos en proceso, ¿sí? Porque es producción que está en proceso de producción. Y generalmente voy a identificar, esta será la OT, voy a decir OT número 12. Por este caso, 5.000 kilogramos, en este caso se va. Listo. Esta es una subcuenta de descripción. No es la cuenta contable que vamos a mover, la cuenta analítica. Entonces, esta la vamos a hacer en un tamaño más chico. Ahí, listo. Y a esta generalmente le pondremos con, no, subrayada para que se identifique que es la cuenta. ¿Cuál es el valor que va a ascender? Los 5.000 bolivianos. Entonces, acá. Esa es la parte valorada. Listo. Creo que estoy compartiendo la pantalla, ¿no? A veces no estoy compartiendo. Sí, se está bien. Me avisan cuando ustedes no vean, por favor, ¿ya? Porque a veces se me pasa. Cambio una ventana a otra y no me percato que no estoy compartiendo. Muy bien, entonces agarro. Todo se va a contabilizar en una cuenta contable de productos en proceso. Vamos a poner detalle o descripción OT12 por 5.000 kilogramos de cebada. Y aquí vamos a poner de dónde vamos a sacar este producto. Pues vamos a sacar del inventario de materias primas. Materias, listo. Materias primas. Listo. Hacemos un poquito más grande esto y le voy a dar tabulador 1, 2, 3. Ok, ¿por qué? Porque, ojo, ustedes saben, la definición de la contabilidad es una ciencia, un arte, ¿no? ¿Y por qué dijimos eso? Porque lógicamente la contabilidad debe obedecer a un procedimiento. Es decir, fíjense que si yo registro la cuenta de productos en proceso y está alineada a esta línea de separación de la otra columna, pues lógicamente eso me está diciendo que el registro de esta cuenta va a ser deudora. Y si yo de esta línea la separo con un tabulador de un espacio, estoy diciendo que esta cuenta se va a registrar en la columna haber. Y eso, lógicamente, desde el punto de vista de exposición, es fácil de identificar. Yo ahora miro, sí, correcto. Si esto está acá, está ahí, y inventario es la columna, correcto. Ya estoy fácilmente percatándome de que este registro obedece, lógicamente, a un movimiento de debe haber y es fácil identificar cuál es el movimiento de las cuentas que se están debitando y qué cuentas están acreditándose. Pero el problema es cuando yo les doy a ustedes los ejercicios prácticos, dan su examen, todo me lo ponen acá, ¿correcto? Y se olvidan, y les recalco en clases jóvenes, tengamos cuidado.